Hay una voz que susurra desde lo más profundo de tu alma, una voz que no entiende de calendarios ni de agendas, pero que se hace presente cuando algo dentro de ti se quiebra. No es la mujer adulta que se organiza y cumple, que gestiona y planea. Es la niña que fuiste, la que se esconde detrás de cada sonrisa y de cada miedo. Carl Jung afirmaba que el inconsciente conserva cada huella de nuestra historia. Y tu niña interior es el reflejo más claro de ese inconsciente, a veces herido, otras relegado, pero siempre vivo. Esa niña no es un recuerdo atrapado en una foto vieja. Es una energía activa, una fuerza que, cuando no se reconoce, actúa desde la sombra. Puedes sabotear tus relaciones, recrear patrones de abandono o buscar aprobación de manera compulsiva. Jung llamaba a esta figura el arquetipo del niño divino, una imagen que guarda tanto dolor como posibilidad de redención. Porque en esa herida está también la llave para renacer, para conectar con la inocencia que alguna vez te sostuvo. Muchas mujeres sienten que no avanzan por más que cambian de trabajo, de pareja o de ciudad. Y es que ninguna transformación externa puede sanar lo que por dentro sigue esperando ser visto. Jung lo repetía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Esa niña interior no necesita ser ignorada, necesita ser abrazada con la ternura que quizá nunca recibió. No se trata de culpar a nadie, sino de tomar las riendas de tu propia sanación. Tal vez creciste en un ambiente donde te enseñaron a no llorar, a no incomodar, a no ocupar espacio. Donde ser buena era sinónimo de callarte lo que sentías. Y ahora, en la madurez, te preguntas por qué cuesta tanto decir no, por qué la culpa aparece cuando te eliges a ti misma, por qué cargas con la necesidad de ser perfecta. Ahí está tu niña, no como una carga, sino como una puerta hacia tu verdad. Una puerta que te conduce a tu esencia femenina, esa que no tiene nada que ver con estereotipos de delicadeza, sino con la capacidad de sentir profundamente, de conectar con tu intuición, de honrar tu vulnerabilidad. Liberar esa esencia no significa convertirte en alguien nuevo, significa recordar quién eras antes de que te enseñaran a esconderte. Es recordarte que tu sensibilidad es fuerza, que tu emocionalidad es sabiduría. No hay despertar sin reconciliación con la infancia. No hay amor propio real sin mirar con compasión a esa versión de ti que solo quería ser vista y protegida. No se trata de reclamar algo al pasado, sino de asumir que ahora tú eres la adulta responsable de cuidar a tu niña interior como siempre necesitó. Ese acto de asumir tu poder es un regalo que nadie puede darte excepto tú misma. Esa niña se manifiesta cuando reaccionas de forma desproporcionada, cuando sientes celos que no entiendes, cuando la ansiedad te sacude sin motivo aparente. Jung explicaba cómo la activación de complejos inconscientes, estructuras emocionales que se formaron en tus primeros años y que condicionan tu vida si no las integras. Pero no todo es dolor. En esa niña también habita la creatividad, la alegría, la magia de lo espontáneo. Sanarla no es silenciarla, es permitirle expresarse de forma sana. Y si te quedas hasta el final de este viaje, descubrirás una herramienta que te permitirá entender las señales que tu niña interior te envía constantemente. Una estrategia sencilla pero profunda para comenzar a escucharte de verdad y liberarte. Si este mensaje resuena en ti, te invito a suscribirte a este canal y a acompañarnos cada semana en nuevos contenidos pensados para sanar desde el alma. Hay un camino por recorrer juntas, y cada paso cuenta. Como adultos, hay momentos en los que creemos que nuestros actos surgen de decisiones racionales, cuando en realidad se originan en un rincón más profundo y silencioso de nuestra psique. Carl Jung describía este rincón como el territorio del niño divino, el arquetipo que guarda la esencia de lo que fuimos y la semilla de lo que podemos llegar a ser. Esa niña interior no es un recuerdo romántico de la infancia, sino un elemento vivo que influye en nuestras emociones, reacciones y decisiones cotidianas, muchas veces sin que lo sepamos.
Tu niña interior es como un espejo que refleja los mensajes que aprendiste en tus primeros años. Si te enseñaron a callar, hoy puede que te cueste expresarte. Si te exigieron perfección, quizás sientas que nunca eres suficiente. Jung hablaba de los complejos como estructuras emocionales que se forman alrededor de experiencias significativas. La niña interior se asienta en esos complejos y desde allí actúa. Por eso, cuando algo te irrita sin motivo aparente, a menudo es ella quien se siente amenazada y pide atención. Cuando comprendes que esa niña sigue viva en tu interior, dejas de tratar tus reacciones como defectos de carácter y comienzas a verlas como señales. La ansiedad no es un enemigo, es una voz que pide ser escuchada. La tristeza no es debilidad, es memoria. Las ganas de escapar no son simple capricho, sino la huella de algo que un día dolió. Jung decía que el inconsciente busca ser consciente, y tu niña interior es una de sus mensajeras más insistentes. Muchísimas mujeres crecieron en hogares donde la sensibilidad era castigada o ignorada. Se les exigía fortaleza, madurez y sacrificio. Aprendieron a esconder sus lágrimas, a ser funcionales, a no molestar. Ahora, de adultas, pueden sentirse incapaces de pedir ayuda o de decir que no. Es importante entender que esa incapacidad no es falta de carácter, sino un reflejo de cómo su niña interior aprendió a sobrevivir. Sanar implica reconocer esta historia sin culpas, para poder escribir un presente distinto. Liberar a la niña interior no es regresar al pasado de manera nostálgica, sino traer al presente la parte de ti que sabe jugar, soñar, sentir y crear sin miedo. Jung nos recordaba que la creatividad es una expresión del alma, y esa capacidad creativa está íntimamente ligada al niño interno. Cuando te permites jugar, dibujar, bailar o simplemente improvisar, estás dando voz a esa parte tuya que sabe disfrutar la vida sin la presión de los deberes. El viaje hacia tu niña interior puede darte vértigo. A veces preferimos ignorar lo que duele para seguir adelante. Sin embargo, Jung advertía que lo que no se integra retorna como destino. Es decir, si no escuchas a tu niña, ella buscará llamar tu atención mediante patrones repetitivos. Quizá repitas relaciones que te lastiman o evites oportunidades que deseas. No es que seas incapaz de cambiar, sino que la parte herida sigue al mando. Al iniciar este viaje, puedes sentir resistencia. Puede aparecer la culpa por mirar hacia atrás, el miedo a remover heridas, la vergüenza de admitir que aún duele. Esto es normal. Jung proponía abrazar nuestra sombra, esos aspectos que no aceptamos. La niña interior forma parte de esa sombra cuando no la reconocemos. Abrazar a tu niña es abrazar tu vulnerabilidad, tu sensibilidad y tu historia sin juzgarla. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que escuché mis necesidades sin filtros? ¿Cuándo me permití llorar sin sentirme débil? ¿Cuándo celebré mi alegría sin miedo a perderla? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas, sino abrir espacios de reflexión. Permiten que tu niña se exprese. Jung decía que el alma se comunica a través de símbolos y emociones, no de argumentos. Escuchar a tu niña es aprender a leer ese lenguaje. A medida que te conectas con tu niña interior, descubrirás que muchas de tus fortalezas también vienen de ella. La empatía, la curiosidad, la intuición son regalos que nacen en la infancia. No todo es dolor en esa niña. También hay magia, sueños y risas. Jung enfatizaba la importancia de honrar tanto nuestras luces como nuestras sombras. Tu niña interior guarda la esencia de tu espontaneidad y tu capacidad de maravillarte. Este proceso no es lineal. Habrá días en que te sientas más cerca de tu niña y otros en los que la sientas lejos. Lo importante es persistir con paciencia. Cada vez que eliges escucharte, estás construyendo un puente hacia ella. Este puente se fortalece con actos cotidianos, hablar contigo misma con amor, dibujar sin juicio, permitirte descansar.
Recuerda que Jung veía la individuación como un proceso de toda la vida. Sanar a tu niña es una parte de ese camino hacia la plenitud. Hay un punto crucial que distingue la sanación del infantilismo. Escuchar a tu niña no significa que ella dirija tu vida adulta. Significa que la incluyes en tus decisiones, que la cuidas y la respetas, pero que eres tú, desde tu presente, quien elige. Jung alertaba sobre el peligro de confundir el retorno a la infancia con la evasión de responsabilidades. La niña interior necesita una adulta que la sostenga, no una adulta que se abandone. No culpes a tus padres por lo que faltó. Comprender la historia no significa buscar culpables, sino entender contextos. Jung hablaba de la importancia de honrar nuestras raíces sin quedar atrapados en ellas. Asume ahora la responsabilidad de sanar. Eres la única adulta que puede darle a tu niña lo que necesita. Esa conciencia es liberadora porque te devuelve tu poder. La sanación de la niña interior también implica límites. Aprender a decir no es una forma de protegerte. La niña que nunca pudo expresar su opinión necesita que la adulta diga no puedo o no quiero sin culpa. Cada vez que pones un límite, estás enseñándole a tu niña que su voz importa. Jung relacionaba el establecimiento de límites con la individuación, definirse a una misma sin disolverse en las expectativas ajenas. La conexión con la niña interior está en el cuerpo. Ella se manifiesta en la tensión de tus hombros, en la opresión de tu pecho, en la energía que se mueve cuando ríes o lloras. Jung insistía en escuchar al cuerpo como un oráculo. A veces, la mente puede justificar cualquier cosa, pero el cuerpo no miente. Sentir, respirar, moverte son formas de dialogar con tu niña. Sé paciente contigo. Sanar es un proceso profundo que requiere tiempo. Jung decía que no se accede a la sabiduría corriendo, sino atravesando la experiencia con presencia. Habrá momentos de retroceso y eso no significa que hayas fallado. Cada paso cuenta, incluso los que parecen pequeños. Tu niña interior no necesita que la rescates de manera heroica, necesita constancia y presencia. Mantén la curiosidad. Tu niña se alimenta de preguntas. ¿Qué me hace sentir viva? ¿Qué actividades disfrutaba de niña que puedo retomar? ¿Cómo puedo cuidarme hoy de una forma que antes no me permitía? Estas preguntas abren caminos. Jung apreciaba la curiosidad como motor de autoconocimiento. Explorar, experimentar, probar cosas nuevas te ayuda a reconectar con la chispa infantil. En este punto, quizás sientes que hay mucho por recorrer, y así es. Pero también es cierto que no estás sola en este camino. Hay muchas mujeres que, como tú, están recordando a sus niñas interiores. Jung hablaba del inconsciente colectivo, ese lugar donde nuestras historias se entrelazan. Acompañarnos mutuamente, compartir nuestras experiencias, leer, escuchar y aprender juntas son formas de nutrir a nuestras niñas. Las historias de otras mujeres pueden inspirarte, pero tu viaje es único. Respétalo. No lo apresures ni lo compares. Tu niña interior tiene su propio ritmo. El respeto a ese ritmo es un acto de amor que repercutirá en todos los ámbitos de tu vida. Jung decía que todo nacimiento implica dolor, pero también la promesa de algo nuevo. Estás pariendo una nueva relación contigo misma. Permítete vivirla. Ahora, quiero compartir contigo la historia de Ana, una mujer de 29 años de Ciudad de México que descubrió su niña interior en un momento inesperado. Ana era ingeniera y siempre se enorgullecía de su capacidad para resolver problemas de manera lógica. Todo en su vida tenía un orden y un plan. Sin embargo, cada vez que sus planes se veían alterados por situaciones ajenas a su control, se angustiaba profundamente. Se enfadaba consigo misma, con los demás y terminaba llorando en silencio, avergonzada de su reacción. Un día, mientras esperaba a una amiga que se retrasaba,
La ansiedad comenzó a invadirla con la misma intensidad que cuando era niña y su padre no llegaba a recogerla a la escuela. Al notar esa reacción, Ana decidió que no quería seguir sintiéndose así. Buscó ayuda terapéutica y en la primera sesión, su terapeuta le habló de la niña interior. Al principio, Ana se resistió a la idea de que una parte infantil pudiera estar dirigiendo sus emociones. Le parecía un concepto poco científico, pero con el tiempo, se permitió recordar. Recordó cómo de pequeña se sentaba en las escaleras esperando a que su padre llegara, y cómo cada minuto se convertía en un universo de miedo a ser olvidada. Recordó que, cuando su padre finalmente aparecía con una sonrisa y un regalo, ella se sentía feliz, pero también aprendía que debía aguantar y esperar en silencio para no molestarlo. A medida que Ana avanzó en su proceso, empezó a escribir cartas a su niña de 5 años. En esas cartas, le hablaba de sus miedos, de su angustia al esperar, de su esfuerzo por ser buena y no quejarse. Le pedía perdón por no haberla escuchado antes, por exigirle perfección. Empezó a escribir con la mano no dominante para dejar salir la voz de la niña, y se sorprendió al leer mensajes simples pero profundos como solo quería que alguien estuviera conmigo. Estas cartas se convirtieron en una práctica diaria. Cada noche, antes de dormir, se sentaba en la cama y escribía unos minutos para esa niña. A veces, lloraba. Otras, reía al recordar juegos olvidados. Se dio cuenta de que su ansiedad ante la impuntualidad no tenía que ver con el presente, sino con aquella niña que se sentía abandonada. Con el tiempo, Ana comenzó a responder de manera distinta cuando alguien se retrasaba o cuando las cosas salían de su control. En lugar de culpar a los demás o exigirse soportar la espera en silencio, respiraba y se recordaba que su niña ahora tenía a una adulta que la cuidaba. Si la angustia subía, se llevaba una mano al corazón y se decía, no estás sola, estoy aquí contigo. También aprendió a comunicarse, a decirle a sus amigos o compañeros de trabajo cómo se sentía y a proponer alternativas cuando algo no salía como planeado. Al hacerlo, sus relaciones cambiaron. La gente la escuchaba, respetaba su tiempo y ella se sentía más segura. Un día, su padre la llamó para invitarla a cenar. Ana aceptó, pero en el trayecto sintió como su corazón se aceleraba. Recordó cómo de niña esperaba. Recordó también que en sus cartas había perdonado a su padre por no haber comprendido lo que ella sentía. En la cena, decidió compartirle algo de su proceso. Con voz tranquila, le contó cómo aquellas esperas la habían marcado. Su padre la miró sorprendido y, por primera vez, le pidió disculpas por no haber imaginado cuánto la había afectado. Ese momento no cambió el pasado, pero cambió la relación. Ana no necesitaba que su padre la salvara, pero escuchar ese reconocimiento le trajo paz. Su niña interior se sintió vista. Hoy, Ana sigue siendo una mujer organizada, pero ya no se castiga por sentir ansiedad. Ha aprendido a abrazar sus emociones y a acompañar a su niña interior con cariño. Sus amigos la describen como más abierta y comprensiva. Ella se siente más libre, no porque no haya retos, sino porque sabe que tiene el poder de cuidarse. Su historia muestra que reconocer a la niña interior no solo es posible, sino profundamente transformador. Cuando abrazas esa parte de ti con amor, tus reacciones cambian, tus relaciones se sanan y encuentras una paz que no depende de la perfección, sino de la honestidad contigo misma. La sombra es esa parte de nosotros que no queremos ver, aquella que contiene nuestros miedos, impulsos reprimidos y emociones que nos causan vergüenza. Carl Jung la definía como el sumidero del inconsciente, el lugar donde guardamos todo lo que no encaja con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Muchas mujeres, al intentar ser fuertes y correctas, han relegado a la sombra su vulnerabilidad, su enojo o su tristeza. Sin embargo, esa sombra no desaparece por ser ignorada, se manifiesta en la impaciencia, en los juicios hacia otras mujeres, en el perfeccionismo que desgasta.
Reconocer la sombra no es fácil porque implica admitir que no somos solo amor y luz. Jung advertía que todo aquello que condenamos afuera suele reflejar algo que negamos dentro. Cuando te irrita la libertad de otra mujer, quizás estás reprimida. Cuando criticas a quien llora, tal vez estás evitando tus lágrimas. La sombra se proyecta en los demás como un espejo. Observar esas proyecciones te ayuda a descubrir qué partes de ti necesitan ser integradas. La sanación comienza cuando dejas de juzgar y empiezas a escuchar lo que tu sombra quiere decir. El proceso de integrar la sombra es un acto de valentía. Requiere honestidad y compasión. No se trata de actuar tus impulsos destructivos, sino de reconocer su origen para transformarlos. La sombra guarda no solo lo que te avergüenza, sino también lo que te hace poderosa. Jung sostenía que en la sombra reside la fuente de tu creatividad, tu sensualidad, tu coraje. Cuando reprimes estas fuerzas, te debilitas. Recuperarlas te hace más completa. Muchas mujeres reprimen su enojo porque les dijeron que ser enojona es feo, que no deben levantar la voz, que deben sonreír. Pero el enojo, cuando se escucha, es un mensajero que te indica dónde están tus límites. La sombra contiene ese enojo necesario para poner un alto. Ignorarlo puede llevar a acumular resentimiento que, tarde o temprano, explota de manera desproporcionada. Jung comparaba esto con un volcán. Cuanto más se reprime, más violenta es la erupción. Permítete sentir tu enojo, entender de dónde viene, y canalizarlo de forma consciente. Otra parte de la sombra es la tristeza que fingimos no sentir. Nos dicen que ser fuertes es estar siempre felices y optimistas. Entonces, cuando la tristeza aparece, la escondemos. Sin embargo, la tristeza es un proceso natural que nos ayuda a soltar, a integrar pérdidas, a comprender la profundidad de nuestra humanidad. Jung enfatizaba la importancia de vivir las emociones como son. La sombra se alimenta de emociones negadas. Reconocer la tristeza es reconocer tu humanidad. No te hará débil, te hará real. La sombra también alberga deseos considerados inadecuados. Tu deseo de descansar cuando todos trabajan, tu deseo de ser cuidada cuando siempre cuidas a otros, tu deseo de brillo cuando te enseñaron a ser modesta. Estos deseos no son malos. Se vuelven destructivos cuando son reprimidos, porque terminan surgiendo de formas distorsionadas, críticas al éxito ajeno, autosabotaje, resentimiento. Jung sugería dialogar con estos deseos, permitirte desear, y ver cómo puedes satisfacerlos de manera saludable. Si aprendiste a ser la hija, esposa o amiga perfecta, es probable que hayas escondido en tu sombra la parte de ti que quería revelarse. Quizá guardaste tu opinión para no ser criticada, tu sensualidad para no ser juzgada, tu creatividad para no ser incomprendida. La sombra te invita a recuperar esas partes. Cuando integras tu rebeldía, puedes poner límites. Cuando integras tu sensualidad, te conectas con tu cuerpo. Cuando integras tu creatividad, encuentras alegría en la expresión. La sombra se hace visible en sueños, lapsus, enojos repentinos. Jung decía que el inconsciente busca ser escuchado de cualquier forma. Si sueñas con incendios, con huidas, con animales furiosos, puede que tu sombra esté pidiendo atención. Llevar un diario de sueños o practicar la imaginación activa te ayudará a descifrar los mensajes. Cuando te permites representar esos sueños mediante dibujos o escritos, estás dialogando con tu sombra de una manera simbólica y segura. Para muchas mujeres, la sombra también se presenta en la envidia. Sentir envidia no significa que seas mala, sino que hay algo en la otra persona que deseas para ti y no te permites. Jung veía la envidia como una brújula que apunta a necesidades insatisfechas. Si envidias a una amiga que viaja sola, quizá tu niña interior desea libertad. Si envidias a alguien que se dedica al arte, tal vez tu creatividad está reprimida. Reconocer la envidia,
sin juzgarla, te permite descubrir qué parte de ti necesita ser atendida. La sombra se relaciona con la culpa. Cuando haces algo que no se ajusta a la imagen de mujer perfecta, surge la culpa. Te culpas por descansar, por decir no, por ponerte primero. Jung escribía que la culpa surge cuando nuestra conducta choca con el ideal que nos impusimos. Liberarte de la culpa implica revisar esos ideales. ¿Quién dijo que debías ser infalible? ¿De dónde proviene la creencia de que vales solo si te sacrificas? Cuestionar estas creencias es un acto de amor. Integrar la sombra no significa justificar comportamientos dañinos, sino entender su origen. Si gritas, pregúntate qué necesidad hay detrás. Si criticas, explora qué parte de ti se siente inferior. Si te quejas, revisa dónde no estás poniendo límites. Jung creía que al entender tus sombras, evitas proyectarlas en los demás. Al hacerte responsable de tus emociones, dejas de culpar a otros y recuperas tu poder. Reconocer la sombra también te hace más compasiva. Cuando ves a otra mujer caótica o desorganizada, en lugar de juzgarla, recuerdas que tú también tienes caos. Cuando ves a alguien arrogante, recuerdas tu propio orgullo. Esta comprensión te une a las demás, reduce la competencia y fomenta la sororidad. Jung decía que la sombra colectiva de una cultura se manifiesta en su miedo a lo diferente. Sanar tu sombra personal contribuye a sanar la sombra colectiva, porque cambias la forma en la que te relacionas con los demás. No intentes deshacerte de tu sombra. Es parte de tu totalidad. Jung explicaba que el objetivo no es eliminar la oscuridad, sino iluminarla. Cada vez que miras tu sombra con honestidad, se vuelve menos amenazante y más una fuente de aprendizaje. Integra tus partes negadas, reconoce tu dualidad. En el equilibrio entre luz y sombra se encuentra la autenticidad. Tu niña interior necesita que abraces esa dualidad para sentirse completa. Una herramienta poderosa para integrar la sombra es la escritura. Dedica unos minutos a escribir sobre aquello que te avergüenza, que ocultas, que juzgas en otros. Escribe sin censura. Permite que salgan frases que no dirías en voz alta. Al volcar tus sombras en papel, las externalizas y puedes observarlas sin ser controlada por ellas. Esta práctica, combinada con respiraciones y movimientos conscientes, te ayuda a liberar energía reprimida y a clarificar tus necesidades. Recuerda que la sombra no se integra de una sola vez. Es un proceso que dura toda la vida. Cada etapa te mostrará nuevas partes de ti misma. La adolescencia, la maternidad, la menopausia, la vejez, cada ciclo tiene sus sombras. Acéptalas. Jung veía cada crisis como una oportunidad de integración. Lo que hoy te avergüenza, mañana puede ser tu mayor fuerza. Lo que hoy reprimes, mañana puede ser tu fuente de sabiduría. Permítete evolucionar. La historia de Patricia, una mujer de 41 años de Quito, ilustra la importancia de dialogar con la sombra en lugar de huir de ella. Patricia trabajaba en un despacho jurídico y era conocida por su amabilidad y eficiencia. Siempre sonreía, estaba dispuesta a ayudar y jamás levantaba la voz. Sin embargo, al llegar a casa, explotaba con sus hijos por detalles insignificantes. Les gritaba si dejaban un plato fuera de lugar o si no hacían la tarea. Después, se sentía culpable y lloraba en silencio. Sus hijos no entendían ese cambio repentino. Su esposo intentaba consolarla, pero ella se sentía avergonzada de su comportamiento. Cansada de esa montaña rusa emocional, Patricia buscó ayuda. Su terapeuta le sugirió explorar su sombra. Le dijo que la versión correcta que mostraba en el trabajo era solo una cara de la moneda y que el enojo que explotaba en casa era la otra. Al principio, Patricia se resistió. Decía que su enojo era provocado por la falta de ayuda en casa. Pero un día, en una sesión,
recordó algo de su infancia. Su madre trabajaba todo el día y al llegar a casa estaba exhausta. Si Patricia dejaba un juguete en el suelo, su madre la regañaba con dureza. Ella se prometió que nunca sería como su madre. Creó la imagen de la mujer perfecta para no repetir ese patrón, pero terminó explotando igual. Entendió entonces que su enojo no era realmente con sus hijos, sino con su historia. Se sintió compasión por esa niña que no quería ser regañada y por la adulta que se había puesto una máscara. Decidió empezar a hablar con su enojo. Empezó a escribir cada vez que sentía rabia. Se preguntaba qué necesitaba en ese momento y se daba permiso de expresar su cansancio. Habló con su familia sobre su necesidad de ayuda en casa, no desde la culpa ni la crítica, sino desde la honestidad. Les explicó que se sentía sobrepasada y que quería cambiar la dinámica. Su esposo se comprometió a colaborar en las tareas, sus hijos a ordenar sus cosas. Pero lo más importante fue que Patricia dejó de exigirse ser perfecta. Aceptó su enojo como un mensajero que le indicaba sus límites. Cuando se sentía irritada, respiraba, se permitía sentir esa emoción y le daba una salida saludable. Salía a caminar, escribía o hablaba con una amiga. Poco a poco, los gritos disminuyeron. Sus hijos notaron el cambio y se acercaban a abrazarla cuando se sentía abrumada. La relación familiar mejoró, no porque Patricia escondiera su sombra, sino porque aprendió a integrarla. La historia de Patricia demuestra que enfrentar tu sombra no te hace peor persona, te humaniza. Al aceptar su enojo, ella pudo tomar responsabilidad de sus emociones, en lugar de culpar a los demás. Al pedir ayuda, demostró que la fortaleza no está en soportar sola, sino en compartir la carga. Al reconocer su historia, pudo sanar la relación consigo misma y con su familia. Su caso nos recuerda que, al igual que la niña interior, la sombra espera ser reconocida para transformarse en aliada. Proyectar es atribuir a otros lo que no reconocemos en nosotros mismos. Jung describía como un mecanismo inevitable del inconsciente, vemos en el otro nuestras propias sombras y luces. Si no estamos conscientes de nuestras proyecciones, nuestras relaciones se convierten en un teatro donde lo que más nos molesta de los demás es aquello que negamos en nuestro interior. Comprender este fenómeno es crucial para mejorar nuestras relaciones y para no culpar a los otros por lo que en realidad es nuestro. Las proyecciones son como espejos. Cuando alguien te irrita, te invita a preguntarte qué parte de ti se siente amenazada. Si te molesta la impulsividad de una amiga, puede ser que envidies su libertad porque tú te reprimes. Si te incomoda la vulnerabilidad de otra, quizá es que no aceptas tu propia fragilidad. Jung insistía en que la proyección es el camino más seguro para conocer tu sombra. Observar lo que juzgas te ayuda a descubrir lo que niegas. En lugar de criticar al otro, pregúntate, ¿qué me refleja esta persona? Proyectamos también nuestras luces. A veces idealizamos a alguien porque vemos en él o ella cualidades que admiramos pero que no reconocemos en nosotros mismos. Te enamoras de la creatividad de otra persona porque tú la has reprimido. Te fascina el éxito de alguien porque no te permites brillar. Jung señalaba que tanto lo negativo como lo positivo pueden ser proyecciones. Reconocer tus luces proyectadas es tan importante como reconocer tus sombras. Te ayuda a recuperar tu poder y a desarrollar cualidades que creías no tener. Las proyecciones pueden ser destructivas cuando las confundimos con la realidad. Podemos llegar a odiar a alguien sin razón aparente, cuando en realidad estamos luchando con una parte nuestra. También podemos idealizar a una pareja, atribuyéndole cualidades que no posee y ignorando señales claras de incompatibilidad. Luego, cuando esa persona no responde a nuestras expectativas, nos sentimos traicionadas. Jung afirmaba que la desilusión nace cuando cae la proyección. Para evitar este ciclo, es necesario observar nuestras expectativas y reconocer lo que estamos proyectando.
En la vida cotidiana, esto puede manifestarse en relaciones de pareja. Una mujer que no confía en su capacidad de sostenerse a sí misma puede buscar una pareja que represente seguridad económica y luego sentirse decepcionada cuando esa persona no suple todas sus necesidades emocionales. La pareja no es un padre ni un salvador. Es un compañero. Reconocer esto evita que proyectemos en la pareja responsabilidades que no le corresponden. Jung sugería que las relaciones más sanas son aquellas en las que ambos reconocen sus proyecciones y se responsabilizan de ellas. Proyectar también puede ser una forma de defensa. Si de niña aprendiste que expresar tu enojo era peligroso, quizás proyectes en otros la agresividad que no te permites. Puedes etiquetar a alguien de malhumorado cuando en realidad tú misma estás conteniendo irritación. Al señalar a la otra persona, te liberas temporalmente de la incomodidad, pero no resuelves el conflicto interno. La terapia o el autoanálisis pueden ayudarte a identificar estas proyecciones defensivas y a asumir lo que te corresponde. El proceso de retirar proyecciones requiere humildad. Implica admitir que no siempre vemos al otro como es, sino como somos. Cada vez que sientes una emoción intensa hacia alguien, pregúntate qué parte tuya se está activando. ¿Es tu niña interior buscando protección? ¿Es tu sombra buscando expresarse? ¿Es una luz que no reconoces? Esta introspección te permite devolver la responsabilidad a quien la posee, tú. Jung decía que la proyección es el principal problema en las relaciones humanas y que retirarla es uno de los actos más difíciles, pero también más liberadores. Otra forma de identificar proyecciones es prestar atención a tus reacciones desproporcionadas. Si una amiga llega tarde y te enojas en exceso, puede ser que no estás reaccionando solo a ese retraso, sino a todas las veces que te hicieron esperar. La intensidad de la emoción te indica que hay un complejo activado. Jung llamaba a esto la activación de un complejo. En lugar de culpar a la amiga, explora cuál es el recuerdo que esa situación evoca y qué parte de ti necesita atención. Las proyecciones se reducen cuando practicas la autoobservación sin juicio. Dedica unos minutos al día a revisar tus interacciones y emociones. Pregúntate, ¿por qué me molestó tanto esa frase? ¿Qué parte de mí se sintió atacada? ¿Es una herida vieja? Escribe tus respuestas. Este ejercicio te ayudará a separar lo que pertenece al otro de lo que pertenece a tu historia. Jung creía que la autoobservación es la base de la autoindividuación, el proceso de convertirse en uno mismo. Retirar proyecciones no significa volverte indiferente a lo que ocurre afuera. Significa ver con mayor claridad. Cuando dejas de proyectar, ves al otro tal como es, con sus virtudes y defectos reales. Esto te permite establecer relaciones más auténticas y menos cargadas de expectativas. Te liberas de la necesidad de que el otro sea como tú quieres para poder estar bien. Yo mencionaba que el amor verdadero comienza cuando te relacionas con el otro como un individuo, no como un reflejo de tus propias necesidades. Aunque suena complicado, retirar proyecciones es un acto de amor propio. Al hacerlo, recuperas partes de ti misma que habías depositado en otros. Te haces responsable de tus emociones, de tu historia y de tus necesidades. Dejas de esperar que los demás te sanen o te completen. Este proceso te empodera porque te muestra que tienes la capacidad de cuidarte y de crear la vida que deseas. Tu niña interior se siente segura porque ya no depende de que otros llenen sus vacíos, confía en que tú estás al mando. Sin embargo, no todas las proyecciones son negativas. A veces, proyectamos nuestra luz en otros para reconocerla. Puedes admirar la valentía de una amiga porque una parte de ti también es valiente. Puedes inspirarte en la creatividad de alguien porque tú también tienes esa chispa. Estas proyecciones positivas son pistas de tu potencial. Jung invitaba a reconocerlas y a integrarlas. Cuando admiras una cualidad en alguien, pregúntate,
¿Cómo puedo desarrollarla en mí? Esto te ayuda a crecer y a conectar con tu niña interior, que sueña con expandirse. Uno de los mayores desafíos al retirar proyecciones es aceptar que, al hacerlo, ya no podrás culpar a otros por tu infelicidad. Habrá momentos en los que te sentirás desnuda, sin excusas. Pero esa desnudez también es libertad. Ya no necesitas controlar a otros para sentirte bien. Puedes vivir y dejar vivir. Jung señalaba que el autoconocimiento trae responsabilidad, pero también una paz profunda. Al conocerte, dejas de luchar contra sombras exteriores y comienzas a iluminar tu propio camino. La historia de Luisa, una mujer de 28 años de Cali, es un ejemplo claro de cómo las proyecciones pueden sabotear una relación hasta que se hacen conscientes. Luisa siempre había tenido relaciones conflictivas. Elegía parejas distantes y luego se quejaba de su frialdad. Conoció a Andrés, un hombre atento y cariñoso. Al principio, todo fue maravilloso, pero a los pocos meses, Luisa comenzó a sentirse asfixiada. Cualquier gesto de Andrés era interpretado como control. Si le preguntaba cómo había dormido, ella lo veía como invasivo. Si le decía que la amaba, pensaba que era manipulación. Poco a poco, comenzó a alejarse. Andrés, confundido, intentó hablar con ella. Luisa le respondía con ironías o lo acusaba de ser demasiado intenso. Terminaron discutiendo, y Luisa decidió terminar la relación. Al hacerlo, sintió alivio momentáneo, pero luego un vacío la invadió. Recordó que esto ya le había pasado antes. Se dio cuenta de que en todas sus relaciones, cuando el otro se mostraba cercano, ella huía. Decidió buscar ayuda y en terapia escuchó por primera vez el concepto de proyección. Explorando su historia, recordó que de niña, su madre era muy invasiva. Registraba su diario, criticaba su forma de vestir y opinaba sobre sus amigas. Luisa se sintió controlada y sin espacio. Aprendió a desconfiar de la cercanía. Ahora, de adulta, proyectaba esa invasión en sus parejas, incluso cuando ellas solo mostraban interés genuino. Al comprender esto, Luisa empezó a diferenciar entre su pasado y el presente. Entendió que Andrés no era su madre. Se dio cuenta de que su miedo a la invasión no justificaba tratar a su pareja con frialdad. Decidió hablar con Andrés. Le explicó lo que había descubierto sobre sus proyecciones. Le contó cómo se sentía invadida cuando alguien se acercaba y cómo esa sensación venía de su infancia. Andrés le escuchó, se alegró de que ella estuviera dispuesta a trabajar en ello y acordaron ir despacio. Cada vez que Luisa sentía incomodidad ante un gesto de Andrés, lo comunicaba en lugar de huir. Andrés, por su parte, compartía cuando se sentía rechazado. La relación empezó a sanar sobre una base más honesta. Con el tiempo, Luisa se dio cuenta de que podía disfrutar de la cercanía sin temor. Dejó de proyectar en Andrés la invasión de su madre. Comenzó a distinguir entre la verdadera invasión y su percepción. Su relación se volvió más madura y ella se sintió más segura. La historia de Luisa demuestra que las proyecciones pueden destruir o construir, dependiendo de cómo las manejemos. Al retirarlas, recuperas el control de tu vida y permites que tus relaciones se desarrollen desde la verdad. Dentro de nosotras habitan energías opuestas que buscan integrarse. Jung las llamó ánima y animus, la parte femenina dentro del hombre y la parte masculina dentro de la mujer. Aunque estos términos pueden sonar obsoletos, se refieren a la necesidad de equilibrar características tradicionalmente asociadas a un género dentro de cada persona. Para una mujer, integrar su animus significa abrazar su capacidad de acción, de decisión, de lógica, sin renunciar a su sensibilidad. Muchas mujeres reprimen su lado decisivo por miedo a parecer poco femeninas, mientras otras relegan su ternura por miedo a ser vistas como débiles. La integración de estas energías trae armonía.
La socialización suele empujar a las mujeres a enfatizar rasgos como la empatía, el cuidado y la receptividad. Estos rasgos son hermosos, pero si se ejercen en exceso pueden llevar al autoabandono. Jung señalaba que el animus disfuncional en una mujer puede manifestarse como pensamientos rígidos, críticas internas o expectativas de perfección. Cuando reprimes tu animus, puedes sentirte incapaz de tomar decisiones y depender de la aprobación externa. Cuando lo integras, te vuelves más autónoma, segura y capaz de trazar tu camino. Integrar el animus no significa volverte insensible o agresiva. Significa reconocer que tienes derecho a tener metas propias, a ocupar espacios, a decir no sin disculparte. También implica permitir que tu lógica complemente tu intuición. Jung sugería trabajar con el animus a través del diálogo interno, preguntarte qué piensas y qué sientes y permitir que ambas respuestas coexistan. Esto evita que una parte domine a la otra. Tu niña interior necesita que reconozcas tu derecho a ser y a hacer, no solo a cuidar. Del mismo modo, muchos hombres necesitan integrar su ánima, su lado sensible y receptivo, para conectarse con sus emociones. Pero en tu camino como mujer, es importante no proyectar tu animus en los hombres que te rodean. A veces, esperamos que un hombre supla nuestra fuerza, nuestro criterio o nuestras decisiones porque no confiamos en nosotras. Esto crea relaciones desequilibradas. Jung decía que parte de la individuación es retirar estas proyecciones y desarrollar nuestras propias capacidades. La integración del animus también se refleja en la relación con el cuerpo. Las mujeres a menudo se sienten desconectadas de su cuerpo cuando solo buscan hacerlo agradable para otros. Integrar tu animus es usar tu cuerpo como fuente de poder, entrenar, bailar, moverte con fuerza. Practicar artes marciales, levantar pesas, correr maratones son ejemplos de cómo una mujer puede contactar su energía decisiva y activa de manera saludable. No se trata de masculinizarte, sino de habitar tu cuerpo con determinación y confianza. Integrar estas energías también significa permitirte recibir y crear. La energía masculina interna es estructuradora, la energía femenina interna es generadora. Cuando ambas se combinan, tus proyectos fluyen. Por ejemplo, puedes tener la intuición de que quieres emprender un negocio, energía femenina, y necesitas la estructura de un plan, energía masculina, para hacerlo realidad. Jung veía esta integración como un matrimonio interno. Cuando se logra, se reduce la búsqueda desesperada de completar afuera lo que falta adentro. Muchas mujeres creen que ser independientes las alejará del amor, pero la independencia emocional y económica fortalece las relaciones. Desde el animus integrado, puedes elegir amar por decisión, no por necesidad. Puedes reconocer cuando estás con alguien por miedo a estar sola o por genuino deseo de compartir. Jung explicaba que cuando el animus está inconsciente, puede sabotear nuestras relaciones, hacer que idealicemos o despreciemos a los hombres. Integrarlo trae claridad. En la práctica, integrar tu animus puede comenzar con decisiones simples. Acepta un reto profesional que te asuste, negocia un aumento de sueldo, expresa tu opinión en una reunión. Cada vez que te atreves a liderar, a decidir por ti misma, estás fortaleciendo tu animus. A la vez, cuida tu espacio para descansar, nutrirte emocionalmente, expresar tu sensibilidad. Tu niña interior se siente segura cuando sabe que hay un equilibrio entre cuidar y ser cuidada, entre dar y recibir. El animus también se manifiesta en la forma en que te hablas. Si tu diálogo interno es crítico, exigente y perfeccionista, es señal de un animus tirano. Jung describía esto como una voz que te juzga, que te dice que nunca es suficiente. Para transformarlo, practica la autocompasión. Cada vez que surja esa voz, respóndete con comprensión: estoy aprendiendo, hago lo mejor que puedo. Esta práctica reeduca tu animus y lo convierte en un aliado que te impulsa sin destruirte.
Cuando integres tu animus, notarás que te sientes más completa. Ya no buscarás en una pareja la seguridad que te falta, ni dependerás de la aprobación externa para actuar. Podrás ser vulnerable sin miedo a perder tu fuerza, y fuerte sin miedo a perder tu suavidad. Jung veía esta integración como un paso necesario hacia la plenitud. Tu niña interior, al ver que puedes protegerla y decidir, se sentirá más confiada y podrás actuar desde la esencia. La integración de las energías internas no es una traición a tu género, sino una expansión de tu humanidad. Nos libera de los roles rígidos y nos permite ser auténticas. Puedes ser madre y empresaria, artista y científica, fuerte y sensible, sin sentir que te contradices. La niña interior se siente libre cuando la adulta a su cargo se permite ser compleja y multifacética. Jung decía que la psique busca siempre la totalidad. Al integrar el animus, te acercas a esa totalidad. Esta integración también tiene un impacto espiritual. Jung asociaba el animus con la función trascendente, la capacidad de unir opuestos y darles un significado superior. Cuando integras tu animus, no solo equilibras lo masculino y lo femenino en ti, sino que también encuentras sentido en tus conflictos. En lugar de vivir la dualidad como lucha, la vives como complemento. Tu niña interior deja de sentirse dividida, porque ahora existe una armonía interna que la contiene. Carla, una mujer de 35 años de Santiago de Chile, tenía una vida aparentemente equilibrada. Era enfermera, madre de 2 hijos, esposa y coordinadora de actividades sociales en su comunidad religiosa. Era admirada por su entrega y ternura. Sin embargo, Carla se sentía agotada. Aunque amaba su familia y su trabajo, experimentaba una sensación persistente de no tener espacio para ella. Se sorprendía cuando su esposo le pedía opiniones sobre decisiones financieras y ella respondía que él decidiera, aunque secretamente no le gustaran sus elecciones. También evitaba hablar de sus metas personales por miedo a parecer egoísta. Un día, en una charla sobre espiritualidad femenina, escuchó hablar del animus. El concepto la intrigó. Se preguntó si, al reprimir su lado decisivo, estaba cargando todo el peso de la familia sin recibir el apoyo que necesitaba. Empezó a explorar qué significaba para ella ser decidida. Recordó que de niña había soñado con estudiar medicina, pero que renunció a ello porque su padre le dijo que era muy duro para una mujer. Se dio cuenta de que aún se debatía entre lo que quería y lo que creía que debía querer. Decidió conversar con su esposo y le confesó que le gustaría retomar estudios, quizás no de medicina, pero sí de alguna especialización. Él se sorprendió, no porque le pareciera mal, sino porque nunca imaginó que ella tuviera ese deseo. Carla, temiendo su reacción, se preparó para ceder, pero su esposo le dijo que la apoyaría, que reorganizarían horarios y gastos. Carla sintió una mezcla de alegría y miedo. Inscribirse en el curso la obligaba a enfrentar la duda de si sería capaz. Su voz crítica interna, su animus negativo, le decía que era demasiado tarde, que descuidaría a sus hijos. Pero otra parte de ella susurraba que era el momento. Al comenzar sus estudios, Carla se enfrentó al desafío de equilibrar. Algunos días llegaba cansada y su hija pequeña se enojaba por no verla en la tarde. En lugar de cargar con la culpa, Carla habló con ella y le explicó que era importante para mamá aprender. Comenzaron a tener citas especiales los fines de semana. Carla descubrió que podía ser enfermera, estudiante, madre y esposa sin traicionar ninguna parte de sí misma. Sus notas eran excelentes, su esposo se mostraba orgulloso y ella se sentía renovada. Lo más transformador fue descubrir que podía decir no sin sentirse mala. Un sábado, sus amigas de la comunidad la llamaron para organizar un evento. Carla, con honestidad, les dijo que ese día necesitaba estudiar y descansar. Al colgar, sintió culpa, pero se sostuvo. Nadie la dejó de querer por eso.
La culpa se fue transformando en paz. Su niña interior, al ver que por fin tomaba decisiones por ella misma, se llenó de confianza. Carla integró su animus al permitirse ser activa en su crecimiento, y al mismo tiempo, siguió siendo amorosa y presente. Su historia revela que el equilibrio interno no solo enriquece tu vida, sino también las vidas de quienes amas. El camino hacia el autoconocimiento pasa inevitablemente por la imaginación y los sueños. Jung valoraba los sueños como mensajes del inconsciente que, si se interpretan con apertura, pueden revelar verdades profundas. La niña interior se expresa a través de imágenes, símbolos y sensaciones que muchas veces aparecen en nuestros sueños. Si escuchas atentamente, podrás descubrir necesidades, deseos y emociones que tu mente consciente no logra articular. La imaginación activa es una técnica propuesta por Jung para dialogar con las partes internas de la psique. Consiste en dejar fluir imágenes y escenas, y en lugar de analizarlas inmediatamente, interactuar con ellas. Por ejemplo, si sueñas con una niña triste en un bosque, puedes sentarte en meditación y visualizar ese bosque. Acércate a la niña, pregúntale por qué llora, escúchala. Esta práctica te permite establecer un puente entre lo consciente y lo inconsciente, y es una herramienta poderosa para sanar a tu niña interior, porque la hace sentir vista y escuchada en su lenguaje. Los sueños recurrentes suelen indicar temas no resueltos. Quizás sueñas con perder un vuelo, con caer en un abismo, con correr sin avanzar. Estos sueños reflejan ansiedades, miedos y bloqueos. Analizar sus símbolos desde una perspectiva junguiana puede revelar mensajes sorprendentes. Por ejemplo, los vuelos perdidos pueden indicar miedo a perder oportunidades, el abismo puede representar un salto hacia lo desconocido que temes hacer, y correr sin avanzar puede simbolizar la frustración de esforzarte sin resultado. Tu niña interior puede estar detrás de estos símbolos, buscando que la atiendas. El diario de sueños es una herramienta sencilla pero eficaz. Ten un cuaderno junto a tu cama y escribe lo que recuerdes apenas despiertes. No intentes interpretarlo al momento. Solo escribe. Con el tiempo, notarás patrones y símbolos recurrentes. Jung creía que al escribir los sueños, les damos peso y autoridad, invitamos a nuestro inconsciente a expresarse con más claridad. Luego, puedes revisarlos y buscar conexiones con tu vida. Esta práctica te ayudará a identificar los mensajes que tu niña interior envía a través de tus sueños. Otra forma de conectar con tu niña interior es a través del juego creativo. Pintar, escribir cuentos, bailar o jugar como cuando eras niña son actos simbólicos que le comunican que es bienvenida. Muchas mujeres abandonan el juego porque lo ven como inútil o infantil. Sin embargo, Jung sostenía que la creatividad es una expresión del alma y una vía de sanación. Cuando te permites jugar, liberas tensiones, exploras emociones y das espacio a la espontaneidad. Tu niña interior se alegra cuando la invitas a participar en actividades que no tienen un objetivo productivo. La naturaleza es otro puente hacia la imaginación. Caminar descalza, abrazar árboles, contemplar un río te conecta con una parte primitiva de ti misma. Jung veía en la naturaleza una manifestación del inconsciente colectivo. Tu niña interior se siente en casa en espacios abiertos, porque no están llenos de expectativas. Al estar en la naturaleza, puedes escuchar tu voz interior con más claridad. Permítete sentarte bajo un árbol y dejar que tus pensamientos fluyan como nubes. Este simple acto puede darte insights sobre lo que necesitas. Es común que al principio sientas resistencia a estas prácticas. La lógica puede decirte que no tienen sentido o que no tienes tiempo. Esta resistencia viene de la mente racional que aprendió a priorizar lo productivo sobre lo emocional. Pero tu niña interior no se comunica en listas de tareas. Se comunica en símbolos, en sensaciones, en colores. Jung decía que para entender el alma, debemos aprender su idioma.
La imaginación activa, los sueños y el juego son herramientas para traducir ese idioma. La individuación, según Jung, es el proceso de convertirte en quien realmente eres, más allá de las máscaras y roles. Para ello, es necesario reconciliar lo que imaginas con lo que vives. Tu niña interior sueña con un tipo de vida que quizá olvidaste. Escuchar esos sueños te da pistas para ajustar tu rumbo. Esto no significa renunciar a la realidad, sino integrarla con tus deseos. La función trascendente, concepto junguiano, se manifiesta cuando dos opuestos internos encuentran un puente que los une en un tercer punto. La imaginación y los sueños actúan como ese puente. La creatividad también puede ayudarte a procesar emociones complejas. Si tu niña interior está triste, dibuja su tristeza como un paisaje. Si está asustada, escríbela como un personaje de cuento. Verla afuera te permite abrazarla sin ser arrastrada. Esta externalización es terapéutica porque da forma a lo intangible. Jung recomendaba el arte como terapia justamente por su capacidad de canalizar lo inconsciente de forma segura. Rosa, una mujer de 50 años de Lima, había vivido siempre apegada a la lógica. Contadora de profesión, su vida estaba llena de números, cuentas y planillas. Al jubilarse, comenzó a sentirse vacía. Había soñado con escribir y pintar, pero siempre lo veía como pérdida de tiempo. Un día, recordando un sueño recurrente donde se veía encerrada en una oficina mientras observaba un campo verde por la ventana, decidió hacer algo diferente. Se inscribió en un taller de pintura. Al principio, Rosa se sintió torpe. Comparaba sus trazos con los de las otras participantes y se enojaba consigo misma. Pero la profesora le dijo: tu pintura no necesita agradar a nadie, solo a tu alma. Esas palabras la liberaron. Empezó a mezclar colores sin pensar. Pintó paisajes que le recordaban su infancia en el campo. Pintó una niña corriendo entre árboles. Esa niña tenía trenzas como ella de pequeña. Al verla en el lienzo, algo se quebró. Lloró durante la clase. Sus compañeras la abrazaron en silencio. Comprendió que esa niña había estado encerrada en la oficina durante años, esperando ser liberada. Motivada por esta experiencia, Rosa comenzó a escribir un diario de sueños. Escribió sobre el campo verde, sobre la sensación de libertad que sentía al correr, sobre la presión en el pecho cuando veía la oficina en sus sueños. Se dio cuenta de que su sueño no era casualidad, reflejaba su deseo de salir de la rigidez y abrazar su creatividad. Empezó a practicar la imaginación activa. Cada tarde, se sentaba con un cuaderno y dejaba que su mano dibujara lo que surgiera. A veces, aparecían paisajes coloridos, otras, figuras abstractas. No siempre entendía su significado, pero cada dibujo la hacía sentir más ligera. Rosa se atrevió a compartir sus pinturas con su familia. Sus hijos se sorprendieron y le dijeron que tenían talento. Su esposo, que al principio no entendía por qué dedicaba tiempo a pintar, empezó a acompañarla a exposiciones. Su nieta se sentó a su lado y juntas pintaron un mural en la pared del jardín. La casa se llenó de color. La energía de Rosa cambió. Se despertaba con ilusión, pensando en qué pintar ese día. Su niña interior, representada en la niña de trenzas, estaba feliz porque al fin tenía un espacio para expresarse. La práctica de la imaginación activa la ayudó también a tomar decisiones. Cuando dudaba entre aceptar una invitación social o quedarse en casa, visualizaba a la niña de sus sueños y le preguntaba qué quería. A veces, la veía correr al campo, y sabía que necesitaba estar sola y pintar. Otras, la veía tomándole la mano a otra niña, y entendía que quería socializar. Esta forma de decisión, basada en el diálogo con su niña interior, la conectó con su intuición de una manera que nunca antes había experimentado.
La historia de Rosa nos muestra cómo la imaginación y los sueños pueden convertirse en guías para la vida. No se trata de fantasía vacía, sino de mensajes simbólicos que te orientan hacia la plenitud. Sanar a tu niña interior implica escucharla en su idioma. Si has soñado con algo durante años, quizás sea hora de prestarle atención. Tu niña puede estar esperando a ser pintada, escrita o bailada. Dale ese espacio y observa cómo tu vida se llena de sentido y color. Las heridas de la infancia se clasifican en abandono, rechazo, humillación, traición e injusticia. Cada una de estas heridas deja una marca que, si no se atiende, afecta nuestra manera de relacionarnos y de vernos a nosotras mismas. Jung decía que las heridas no integradas se manifiestan como complejos que se activan en situaciones similares. Conocer qué herida tienes y cómo se originó es el primer paso para sanarla. La niña interior, a través de estas heridas, sigue buscando reparación. La herida de abandono no solo surge cuando un cuidador está físicamente ausente, también aparece cuando está presente en cuerpo, pero ausente en alma. Una madre que siempre está ocupada puede generar en su hija la sensación de que sus necesidades no importan. De adulta, esta mujer puede buscar relaciones donde teme ser dejada, tolerar migajas emocionales o sentir ansiedad cuando su pareja necesita espacio. Jung asociaba la herida de abandono a la dificultad de sostenerse a sí misma. Sanarla implica practicar la presencia, estar para ti, escucharte, no abandonarte cuando sientes dolor o cuando otros se alejan. La herida de rechazo surge cuando, de niña, sentiste que tus emociones, gustos o personalidad eran criticados o ignorados. Quizá te dijeron que eras demasiado intensa, demasiado sensible, demasiado callada o demasiado todo. De adulta, esta herida puede manifestarse en el miedo constante a no ser aceptada, en la necesidad de agradar a todos y en la tendencia a adaptarte a lo que otros esperan. Jung veía esta herida reflejada en la persona, la máscara que usamos para encajar. Sanarla implica mostrar tu autenticidad, arriesgarte a que otros no te aprueben y entender que tu valor no depende de la validación ajena. La herida de humillación nace cuando fuiste ridiculizada, comparada negativamente con otros o avergonzada por ser quien eras. Puede ser el resultado de burlas en la escuela, de un comentario desafortunado de un adulto o de ser tratada como si tus ideas fueran tontas. Esta herida suele derivar en un perfeccionismo extremo. Si hago todo bien, nadie podrá burlarse. También puede llevar a una autoimagen distorsionada y a la dificultad para mostrar vulnerabilidad. Jung hablaba de la humillación como un golpe a la autoestima, que puede llevar a esconder tu luz. Sanarla implica trabajar el amor propio, recordarte que eres valiosa incluso cuando te equivocas o no cumples con los estándares externos. La herida de traición se origina cuando alguien en quien confiabas no cumplió su promesa. Puede ser un padre que prometió ir al parque y nunca llegó, un amigo que compartió tu secreto, un adulto que no te protegió cuando era su deber. Esta herida puede hacer que, de adulta, siempre estés a la defensiva, que te cueste confiar o delegar y que busques controlar todo para no volver a ser traicionada. Jung relacionaba esta herida con el animus disfuncional, una voz interna que no confía en nadie, ni siquiera en ti. Sanarla implica construir confianza en pequeñas dosis, comunicar tus necesidades y aceptar que no todos repetirán el patrón. La herida de injusticia se crea cuando sientes que, hagas lo que hagas, nunca es suficiente para ser reconocida. Si de niña te exigían más que a tus hermanos, te ridiculizaban por querer algo y te decían que no lo merecías, puedes crecer con la sensación de que la vida es dura y que debes esforzarte constantemente para ser vista. De adulta, puede manifestarse en rigidez, en ser excesivamente crítica contigo y con los demás, y en la dificultad de disfrutar. Jung describía la herida de injusticia como un bloqueo a la alegría de vivir. Sanarla implica ser compasiva contigo, permitirte descansar, aceptar elogios sin minimizarte y cultivar la gratitud por lo que tienes.
Reconocer tu herida no es quedarte atrapada en el victimismo, es comprender tu historia para transformarla. La sanación requiere acciones concretas. Para la herida de abandono, puedes practicar la autocompañía, escribirte cartas, abrazarte, hacer cosas que disfrutes sola. Para la de rechazo, ejercita mostrar tus opiniones en espacios seguros, aunque te sientas expuesta. Para la de humillación, trabaja en aceptarte tal como eres, incluso en tus fracasos. Para la de traición, establece límites claros y comunícalos. Para la de injusticia, permite que otros te ayuden y reconoce tus logros sin restarles valor. Isabel, una mujer de 27 años de Caracas, cargaba una herida de rechazo. De niña, su familia se burlaba de ella porque era soñadora. Le decían vuela mucho cuando hablaba de sus ideas. En la escuela, sus compañeros se reían de su cabello rizado y su voz alta. Aprendió a ser invisible para evitar ser ridiculizada. Se hacía pequeña, no opinaba, vestía de manera sobria. De adulta, en su trabajo como diseñadora, no presentaba sus propuestas por miedo a que las rechazaran. Prefería que otros ocuparan ese lugar. Cuando un colega mostraba una idea que ella había pensado, se arrepentía de no haber hablado, pero seguía en silencio. Un día, su jefe la invitó a presentar un proyecto a unos clientes. Isabel sintió pánico, pero también vio una oportunidad. Pensó en su niña interior y en todas las veces que había callado por miedo al rechazo. Decidió que, aunque temblara, no repetiría ese patrón. Preparó su presentación con detalle. Antes de entrar, se miró al espejo y se dijo, mis ideas son valiosas. Durante la reunión, su voz tembló un poco, pero explicó sus conceptos con claridad. Los clientes aplaudieron y aprobaron su propuesta. Isabel sintió una mezcla de alivio y euforia. Al salir, se emocionó hasta las lágrimas. No por el reconocimiento externo, sino porque había honrado a su niña interior que deseaba ser escuchada. Después de esa experiencia, Isabel siguió trabajando en su herida de rechazo. Se unió a un grupo de mujeres emprendedoras donde compartían ideas sin juicio. Se animó a contar sus sueños y escuchó cómo otras mujeres también temían ser rechazadas. Esa sororidad la fortaleció. Cada vez que la voz de nadie te va a aceptar aparecía, ella recordaba la sensación de victoria en aquella reunión. Entendió que sanar es una práctica, no un evento único. Su niña interior todavía se asusta a veces, pero Isabel la toma de la mano y la lleva consigo, recordándole que hoy pueden hablar y ser escuchadas. El perdón es un acto de liberación, no de olvido. Jung veía el perdón como una forma de cortar el vínculo emocional con el dolor, no como una absolución de lo que ocurrió. Muchas mujeres guardan resentimiento hacia sus padres, amigos o exparejas por las heridas que dejaron en su niña interior. Este resentimiento se convierte en un hilo que las ata al pasado. La sanación implica reconocer el daño, sentir el dolor y luego decidir soltar, no porque lo que pasó estuviera bien, sino porque no quieres que te siga definiendo. Perdonar no es justificar. Si fuiste abandonada, no significa que estuvo bien. Si fuiste humillada, no minimices el daño. El perdón real empieza cuando dejas de esperar que el otro reconozca lo que hizo y decides no cargar con la herida como identidad. Jung decía que la herida necesita ser atendida para dejar de supurar. El perdón es parte de esa curación. Cuando liberas la herida, abres espacio para nuevas experiencias. Tu niña interior deja de vivir a la defensiva. Perdonar a otros es difícil, pero perdonarte a ti misma puede ser aún más. Muchas mujeres se culpan por haber permitido abusos, por no haberse ido a tiempo, por no haber puesto límites. El juicio interno puede ser feroz. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Por qué fui tan débil? Jung recordaba que no puedes juzgar a la persona que eras en el pasado con la conciencia que tienes hoy.
En aquel momento hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. La autocompasión es esencial para sanar. Reconocer que hiciste lo que sabías y que ahora sabes más te libera de la culpa. El proceso de perdón se manifiesta en el cuerpo. Puedes sentir alivio, pero también tristeza y rabia. Permítete sentirlas todas. Si sientes rabia, escribe una carta sin censura donde expreses todo lo que te duele. Puedes leerla en voz alta, llorar, gritar. Luego, decide qué hacer con esa carta, quemarla como un acto simbólico de transformación, guardarla como un recordatorio de tu proceso o romperla para soltar ese capítulo. El acto físico ayuda a tu cuerpo a integrar el perdón. La culpa también se manifiesta en el cuerpo como tensión, dolor en el pecho o estómago. Liberarla requiere actos simbólicos. Puedes colocar una mano en tu pecho y decir, me perdono por no saber, me perdono por no haberme cuidado, me perdono por haberme abandonado. Al repetirlo, tu cuerpo y tu niña interior reciben el mensaje de que ya no necesitan sostener ese peso. Jung subrayaba la importancia de los rituales para el inconsciente, porque la mente racional necesita hechos, pero el alma necesita símbolos. Perdonar no significa quedarte donde fuiste lastimada. Una vez que perdonas, también decides qué límites pones. Si alguien sigue dañándote, el perdón no te obliga a seguir ahí. Sanar implica reconocer tu valor y protegerte. La niña interior, al ver que te alejas de lo que la lastima, aprende que no es normal ni necesario aguantar. Jung decía que el amor propio se construye con actos, no con palabras. Perdonar y elegir un entorno sano es un acto de amor propio. Tatiana, una mujer de 40 años de Santo Domingo, cargaba una herida de traición. Su padre había prometido acompañarla en su graduación de bachillerato, pero nunca apareció. Más tarde, su primer novio le fue infiel. Estos eventos marcaron su confianza. De adulta, cada vez que un amigo cancelaba un plan o su pareja llegaba tarde, ella se sentía traicionada. Comenzaba a revisar el teléfono de su pareja, a hacer preguntas y a enfadarse. Su pareja le decía que su reacción era exagerada, lo que la hacía sentir incomprendida. Tatiana sabía que estaba dañando su relación, pero no podía evitarlo. En un taller de sanación, escuchó a una terapeuta decir, tu herida te hace reaccionar, pero no eres tu herida. Esa frase resonó en ella. Decidió explorar su historia. Escribió sobre la graduación a la que fue sola, cómo se sintió cuando todos recibieron flores y abrazos menos ella. Lloró por primera vez en años. Recordó a su primer novio y la humillación que sintió al enterarse de la infidelidad. Se dio cuenta de que había prometido que nunca más la engañarían, y por eso vigilaba y controlaba. Entendió que su reacción no tenía que ver con su pareja actual, sino con su niña herida. Tatiana decidió hablar con su pareja sobre su herida. Le dijo que quería confiar, pero que la traición le causaba pánico. Su pareja, sorprendido por su honestidad, le tomó la mano y prometió ser transparente. Se comprometieron a comunicarse mejor. Tatiana comenzó a ir a terapia para trabajar su inseguridad. Cada vez que sentía el impulso de revisar el teléfono de su pareja, respiraba y se decía, esto es miedo, no realidad. Anotaba sus emociones en un diario. También se rodeó de amigas que la apoyaron en su proceso. Poco a poco, sus reacciones se volvieron menos intensas. El acto de perdonar a su padre y a su exnovio no fue inmediato. Tatiana escribió cartas que nunca envió. En ellas, expresaba su dolor y su decepción. Luego, en una ceremonia íntima, quemó las cartas y visualizó cómo las cenizas se transformaban en luz. Se dijo a sí misma, suelto el control que estas experiencias tenían sobre mí. Se sintió más ligera. Este ritual la ayudó a soltar la identificación con la herida. Su niña interior sintió que, por fin,
la adulta la protegía y que no necesitaría estar en alerta constante. El perdón también transformó la relación de Tatiana con su pareja. Empezó a confiar, no porque él hubiera cambiado drásticamente, sino porque ella ya no proyectaba sus miedos en él. Podía comunicar sus necesidades sin acusar. Cuando él llegaba tarde, ella preguntaba con calma. Si surgía una discusión, buscaban entenderse en lugar de pelear. Tatiana descubrió que la confianza se construye, pero sobre todo, que nace dentro de una misma. La sanación de su niña interior le permitió amar desde la libertad y no desde el miedo. El perdón no es un destino, es un camino que requiere práctica. Tatiana aún tiene momentos en los que la ansiedad aparece. En esos momentos, recuerda su ritual, repite sus mantras de autocompasión y se da cuenta de que el dolor ya no la domina. Su historia nos enseña que el perdón hacia otros y hacia nosotras mismas es una llave que abre la puerta a una vida más ligera, donde el pasado ya no dicta el presente. Nosotras mismas somos el hogar que llevamos a todas partes. Jung hablaba de la nostalgia del alma como esa sensación de no pertenecer a ninguna parte, incluso estando rodeadas de gente. Muchas mujeres experimentan esta nostalgia cuando se dieron cuenta de que se habían adaptado tanto los demás que no sabían cómo ser ellas mismas. El vacío interno no se llena con logros, ni con relaciones, sino con la decisión de habitarte a ti misma con amor. Pertenecer a ti misma significa sentirte en casa en tu propia piel. No importa dónde estés, si has construido un santuario interno, puedes regresar a él siempre. Ese santuario no es físico, es un espacio psicológico que creas con tus pensamientos, tus hábitos y tus actos de autocuidado. Tu niña interior necesita ese lugar porque en él encuentra seguridad. Jung insistía en que la verdadera seguridad no viene de fuera, viene de un yo integrado que sabe quién es y se trata con respeto. Crear ese santuario interno requiere decisiones conscientes. Empieza con pequeñas prácticas de presencia. Cada mañana, antes de mirar el teléfono, tómate un momento para respirar, para sentir tu cuerpo, para agradecer. Haz de tu espacio personal un refugio. Puedes encender una vela, poner música suave, escribir tus pensamientos o simplemente sentarte en silencio. Crea un ambiente que se sienta cálido y acogedor. La idea es que, incluso si afuera hay caos, dentro de ti encuentres calma. Haz de tu casa, si es posible, un lugar que refleje tu esencia. Decora con colores que te inspiren, coloca fotos de momentos que te alegren, ten plantas que simbolicen crecimiento. Ordena tu espacio porque el desorden externo puede alimentar el desorden interno. Tu niña interior se siente más tranquila en un entorno cuidado. Jung decía que el ambiente influye en la psique. Cuidar tu entorno es cuidar tu mente. La autoaceptación es clave en este proceso. Muchas mujeres sienten que no pertenecen porque no se aceptan a sí mismas. Comparan su cuerpo, su historia, su personalidad con estándares ajenos. La pertenencia interna implica honrar tus heridas, tus victorias y tus particularidades. Jung recordaba que el proceso de individuación es único en cada persona. No hay un molde a seguir. Tu camino es tuyo. Tu niña interior se siente en casa cuando la miras con ternura, no con juicio. Practica rituales diarios que te recuerden tu pertenencia. Puede ser escribir 3 cosas que agradeces cada noche, tener un mantra que repitas cuando la inseguridad aparezca, o acariciar tu propio brazo cuando sientes soledad. Estos actos aparentemente simples envían señales a tu cerebro y a tu niña interior de que estás presente. La repetición crea una sensación de seguridad. Jung hablaba de los rituales como actos simbólicos que comunican con el inconsciente. Tu cuerpo, tu mente y tu alma se alinean cuando ritualizas tu cuidado. Carmen, una mujer de 54 años de San Juan, siempre había buscado pertenecer a su familia numerosa. Era la mayor de 7 hermanos y, desde pequeña,
ayudó a su madre a cuidar de los menores. Nunca tuvo un espacio propio. Dormía en una habitación compartida y no tenía un rincón que fuera solo suyo. De adulta, se casó y tuvo 3 hijas. Su casa era bulliciosa y acogedora, pero Carmen seguía sintiendo un vacío. No sabía por qué, si tenía una familia amorosa y un hogar lleno de vida. Un día, conversando con su amiga Susana, le confesó ese vacío. Susana le preguntó, ¿dónde está tu espacio? Carmen se quedó en silencio. Se dio cuenta de que siempre había estado disponible para todos, pero nunca se había creado un lugar donde simplemente ser. Inspirada por la conversación, decidió transformar un rincón de su habitación en su santuario. Compró una pequeña mesa, una planta, un cuaderno y una vela. Puso fotos de su infancia y de sus hijas. Cada noche, se sentaba ahí. Encendía la vela, respiraba y escribía. A veces, escribía una carta a su niña interior, contándole cómo había sido su día. Otras, simplemente se permitía llorar o agradecer. Al principio, se sintió egoísta. Tenía la sensación de estar robando tiempo a su familia. Pero pronto notó que ese ritual la hacía sentir más en paz. Comenzó a despertar con una sonrisa, a tener más paciencia con sus hijas y a disfrutar más de su casa. Sus hijas la veían sentada en ese rincón y sabían que era un momento para mamá. Respetaban su espacio. Su esposo, al principio confundido, comenzó a dejarle notitas en su cuaderno, agradeciéndole por todo lo que hacía. Ese rincón se convirtió en un símbolo de su pertenencia a sí misma. El cambio no fue solo externo. Internamente, Carmen empezó a sentir que su historia tenía sentido. Recordó sus juegos de niña, sus sueños interrumpidos, sus momentos de felicidad. Escribió sobre sus heridas y se permitió abrazarlas. Su niña interior se sentía en casa en ese rincón. Carmen descubrió que pertenecer a una misma no es aislarse, es crear un lugar dentro de ti donde tu verdad es bienvenida. Esa pertenencia la hacía sentirse plena incluso cuando estaba sola en casa o cuando viajaba. Su santuario interior la acompañaba. Hoy, Carmen comparte con otras mujeres la importancia de tener un espacio propio. Les cuenta cómo ese pequeño gesto la ayudó a sanar su sensación de vacío. Les recuerda que no importa cuán llena esté tu vida, si no te habitas, sentirás nostalgia. Y les propone crear rituales que les recuerden su valor. Su historia demuestra que construir un hogar interno es un acto de amor que cambia la relación contigo y con el mundo. La niña interior deja de vagar en busca de refugio, porque sabe que tú eres su hogar. El deseo es una brújula que nos guía hacia nuestra esencia. Jung decía que escuchar el deseo es escuchar el alma. Sin embargo, muchas mujeres han aprendido a desconfiar de sus deseos por considerarlos egoístas, inapropiados o irreales. La socialización femenina ha enseñado que una buena mujer antepone las necesidades de los demás a las propias. Esta programación silencia el deseo genuino. Cuando renuncias a tus deseos, no desaparecen, se transforman en frustración, envidia o resentimiento. Tu niña interior se apaga porque siente que sus sueños no importan. Recuperar el deseo es recuperar tu poder creativo. No hablo solo de deseos materiales, sino de esos anhelos profundos que te hacen vibrar. Quizá deseas viajar sola, aprender un idioma, vivir en el campo, escribir un libro o emprender. Sea cual sea tu deseo, honrarlo es honrar tu vida. Jung veía el deseo como una expresión de la voluntad de individuación. A través de lo que deseas, te conoces a ti misma. Tu niña interior tiene un mapa secreto de tus aspiraciones. Escucharla te guía hacia la autenticidad. Para muchas, conectar con el deseo implica desaprender. De niñas, nuestras preferencias eran cuestionadas. Eso no es para ti, eso es de niños, no deberías querer eso. De adultas,
Cargamos con esos no deberías. Para reconectar, empieza preguntándote, ¿qué me entusiasmaba cuando era niña? ¿Qué hago que me hace perder la noción del tiempo? ¿En qué momento siento que el corazón me late más fuerte? No busques respuestas perfectas, solo observa. Tu niña interior te habla en susurros. Permítele ser escuchada sin censura. El deseo también se manifiesta en el cuerpo. Sientes un cosquilleo, una expansión en el pecho o una sonrisa involuntaria cuando piensas en lo que amas. Presta atención a esas señales. Cuando algo te ilusiona, siente cómo responde tu cuerpo. Jung recordaba que el cuerpo y el alma están conectados. Tu cuerpo puede ser la brújula de tus decisiones. Si algo te contrae, quizás no es para ti o quizá necesitas explorarlo con cuidado. Si algo te expande, aunque te dé miedo, es probable que sea un camino hacia tu esencia. La sociedad a menudo tilda de egoístas a las mujeres que persiguen sus deseos. Nos dicen que ser madre y desear un proyecto propio es incompatible, que buscar placer es frivolidad. Esto crea culpa. Jung advertía que la culpa puede ser una barrera para la individuación. Si tu deseo no daña a nadie, no tienes por qué sentir culpa. Tu niña interior necesita saber que sus deseos no son malos. Permite que se manifiesten sin juicio y observa cómo cambia tu energía. Evelyn, una mujer de 62 años de La Paz, había vivido bajo la sombra del deber. Desde niña, ayudó en la tienda de sus padres, cuidó a sus hermanos y luego a sus hijos. Nunca pensó en lo que quería, solo en lo que debía hacer. Al enviudar, sus hijos se preocupaban por ella. Le decían que descansara, que se quedara en casa. Pero Evelyn sentía algo inquietarla. Siempre había soñado con conocer el mar. Nunca lo había visto. Pensaba que era un deseo ridículo a su edad, pero cada vez que veía documentales sobre el océano, sus ojos se llenaban de lágrimas. Un día, decidió compartir su deseo con su hija. Esperaba una reacción de sorpresa o reprobación. Sin embargo, su hija sonrió y le dijo, «Mamá, mereces conocer el mar». Juntas comenzaron a planear el viaje. Evelyn sintió una mezcla de emoción y nervios. Nunca había salido de su ciudad, pero la ilusión de cumplir su deseo la impulsaba. Cuando llegó a la playa, se quitó los zapatos y caminó hacia el agua. Al sentir las olas tocar sus pies, lloró de alegría. Miró el horizonte y sintió una paz que nunca había conocido. Su niña interior saltaba de felicidad. Por fin, ese deseo guardado por décadas se estaba realizando. Después de ese viaje, Evelyn empezó a hacer una lista de otros deseos. Algunos sencillos, como aprender a nadar o tomar clases de baile, otros más profundos, como escribir cartas a sus nietos para que la conocieran mejor. Cada deseo cumplido le daba energía. Sus hijos notaban su cambio. La veían más vital, más sonriente. Evelyn se dio cuenta de que desear no es egoísta. Es un acto de amor hacia una misma. Su historia demuestra que nunca es tarde para escuchar tu corazón y que cada deseo atendido nutre a tu niña interior. La autenticidad surge cuando el deseo y la acción se alinean. Jung explicaba que, cuando lo que haces resuena con tu esencia, sientes plenitud. Esto no significa que todo sea fácil, sino que tu esfuerzo tiene sentido. Practica el coraje de seguir tus deseos aunque no todos los entiendan. Si sueñas con una vida diferente, comienza con un paso pequeño. Habla de tu sueño, investiga, busca personas que lo hayan hecho. Tu niña interior se inspira al ver que la adulta a su cargo se atreve. A veces, el deseo también te lleva a soltar. Quizá has soñado con ser artista, pero estás en un trabajo que te agota. Renunciar puede dar miedo, pero si tu corazón te lo pide, busca maneras de transicionar. La seguridad es importante, pero la vida no se trata solo de sobrevivir. Tu niña interior quiere vivir.
Jung veía en el deseo un impulso hacia la expansión. Si te contraes, pregúntate si estás traicionando tu esencia. No se trata de decisiones impulsivas, sino de actos conscientes que te acerquen a lo que te hace sentir viva. Honrar tu deseo también requiere confianza en el proceso. Puede que tus planes no salgan como imaginas. No todos los sueños se cumplen exactamente como los sueñas, pero el camino te transforma. Aprendes, creces, te conoces. Tu niña interior disfruta del viaje, no solo del destino. Permítete equivocarte. Jung recordaba que el error es parte de la vida y que cada desvío te ofrece enseñanza. La perfección no existe. Tu deseo no es un examen, es una exploración. Conecta con otras mujeres que estén siguiendo sus deseos. Ver a alguien atreverse te inspira. Compartir tus avances te motiva. La sororidad también alimenta tus sueños. Juntas, pueden apoyarse y recordarse mutuamente la importancia de no renunciar. Tu niña interior se siente acompañada cuando ve que no es la única que lucha por su autenticidad. Jung hablaba del inconsciente colectivo. Al conectar con otras, rompes la ilusión de aislamiento y te das cuenta de que lo personal es también colectivo. Finalmente, recuerda que tus deseos pueden cambiar. Lo que hoy te entusiasma puede no hacerlo mañana. Escucha esos cambios. Tu niña interior evoluciona contigo. Honrar tus deseos actuales es honrar tu verdad. No te apegues a un sueño si ya no vibra. Sé flexible. Jung hablaba de la vida como un río que fluye. Fluye con tus deseos. Deja que te guíen. Confía en tu intuición y celebra cada paso. Tu autenticidad brillará como un faro y tu niña interior bailará libre en tu corazón. La vida es una historia que escribimos a diario. Jung decía que somos autores y actores de nuestra propia narrativa. Muchas veces, sin embargo, sentimos que seguimos un guión que alguien más escribió para nosotras. La familia, la sociedad, las circunstancias parecen dictar nuestros pasos. Reescribir tu narrativa es un acto de soberanía. Implica reconocer que tienes el poder de reinterpretar tu historia y de proteger tu futuro con decisiones conscientes. Reescribir no significa negar lo ocurrido, sino darle un nuevo significado. Si tu infancia fue dura, puedes transformarla en la fuente de tu resiliencia. Si te equivocaste, puedes ver ese error como una lección. Jung hablaba de la alquimia interna, convertir el plomo del dolor en el oro de la sabiduría. Tu niña interior se siente liberada cuando ve que su sufrimiento no fue en vano, que ahora puede ser una guía para otras y para ti misma. Proteger tu futuro implica dejar de actuar desde la herida y comenzar a actuar desde la conciencia. Cada vez que eliges desde el miedo, repites el pasado. Cada vez que eliges desde el amor, abres un camino nuevo. Esto requiere presencia. Pregúntate antes de decidir, ¿lo hago por miedo o por amor? ¿Estoy honrando mi niña interior o repitiendo patrones? Jung decía que el destino no es algo inamovible, se construye con cada elección. Eres más poderosa de lo que crees. La narrativa interna se nutre de las palabras que usas para describirte. Si dices soy incapaz, siempre fracaso, no puedo sola, estás reforzando un guión de victimismo. Cambia tu discurso. Dite estoy aprendiendo, puedo pedir ayuda y también valgo, me permito equivocarme y crecer. Estas frases no son magia, pero envían señales a tu cerebro de que algo está cambiando. Tu niña interior necesita oír que la vida no es una condena, sino una aventura. Paula, una mujer de 33 años de San José, creció escuchando que debía ser la mediadora en su familia. Sus padres discutían a menudo y ella, desde pequeña, se interponía para calmarlos. De adulta, Paula se convirtió en la amiga que resolvía los problemas de todos. Sus amigos la buscaban para pedirle consejos y apoyo emocional. Ella rara vez contaba los suyos.
Sentía que su propósito era sostener a los demás. Sin embargo, un día, después de una ruptura sentimental dolorosa, se dio cuenta de que nadie estaba allí para sostenerla. Se sintió vacía, enojada y perdida. En esa crisis, Paula decidió reescribir su historia. Recordó que de niña le gustaba bailar, pero abandonó esa pasión porque su familia no la consideraba seria. Volvió a tomar clases de baile y se sorprendió al sentir una felicidad que hacía años no experimentaba. Cada paso en la pista era un acto de reivindicación. Empezó a decir que no cuando no se sentía capaz de apoyar a alguien. Algunos amigos se molestaron, otros se alejaron. Pero Paula siguió adelante, aprendiendo a poner límites. Con el tiempo, se dio cuenta de que no tenía que cargar con los problemas de todos para ser valiosa. Empezó a compartir sus propios sentimientos con personas de confianza. Al principio, se sentía incómoda. Temía que la juzgaran por ser egoísta. Pero descubrió que hablar de sus dolores era liberador. Sus amigos la escucharon y, sorprendentemente, la admiraron más por su autenticidad. Aprendió que la vulnerabilidad genera conexiones reales. Su niña interior, que había sido la mediadora, por fin se sintió cuidada. Paula comprendió que reescribir su historia no significaba abandonar a los demás, sino incluirse a sí misma. Proteger tu futuro implica comprometerte contigo. Escribir una carta a tu yo del futuro puede ser un acto potente. Dile a tu yo de 5 años adelante cómo te gustaría que se sintiera. Comprométete a soltar patrones que te dañan, a rodearte de personas que te sumen, a seguir tus pasiones. Lee esa carta cada cierto tiempo. Jung sugería que conversar con tu yo futuro fortalece tu voluntad. Tu niña interior se inspira cuando ve que tienes visión y dirección. La narrativa se reescribe en actos cotidianos. Cada vez que dices no a lo que no te nutre, estás reescribiendo. Cada vez que te eliges, aunque incomode, estás protegiendo tu futuro. Cada vez que reconoces tu valor más allá de la utilidad, estás creando un nuevo capítulo. Esto puede implicar soltar personas, trabajos o hábitos. El duelo es parte del proceso. Jung recordaba que todo renacimiento requiere una muerte simbólica. Deja morir lo que te impide crecer. La sincronicidad, concepto jungiano, se manifiesta cuando estás alineada contigo. Son esas coincidencias significativas que te indican que vas por buen camino. Cuando empiezas a reescribir tu historia, verás señales. Alguien te recomienda el libro que necesitas, encuentras un curso que buscabas, conoces a personas afines. Tu niña interior se maravilla con estas sincronicidades porque siente que el universo la acompaña. Confía en estas señales y agradece cada pequeña guía. Es importante recordar que reescribir tu narrativa no es un acto solitario. Busca apoyo, terapia, grupos de mujeres, libros, talleres, amigas conscientes, todo suma. Hablar de tus cambios con alguien que te apoye te da perspectiva. Tu niña interior no sanó sola en el pasado, necesitarás tribu en el presente. Jung hablaba del inconsciente colectivo. Tus sanaciones personales impactan a tu comunidad. Al reescribir tu historia, inspiras a otras mujeres a hacer lo mismo. Paula se convirtió en un ejemplo para sus hermanas y amigas. Empezaron a preguntarle cómo logró decir no sin culpa. Ella compartía su proceso, sus tropiezos y sus victorias. Se dieron cuenta de que podían acompañarse. Formaron un círculo de mujeres donde se escuchaban sin juzgar. Paula, que solía sostener a todos, ahora sabía recibir. Su historia es un testimonio de que cuando te eliges, no abandonas a los demás, los transformas. Tu presencia auténtica es medicina para ti y para quienes te rodean. Reescribir tu narrativa y proteger tu futuro no significa controlar cada evento. La vida seguirá teniendo retos.
Pero ahora sabes que no tienes que reaccionar desde la herida. Puedes responder desde la conciencia. Puedes elegir desde el amor y no desde el miedo. Tu niña interior se siente segura cuando confía en que la adulta a su cargo tiene un plan, pero también cuando sabe que puede adaptarse a lo inesperado. Jung diría que la vida no es problema a resolver, sino misterio a vivir. Vive tu misterio con la certeza de que eres la autora de tu historia y la guardiana de tu futuro. Después de este extenso recorrido, quiero agradecerte por permanecer hasta el final. Gracias por darte el tiempo y el espacio para explorar cada uno de estos segmentos, por abrir tu corazón a las historias y reflexiones que compartimos. Este camino no es sencillo. Sanar a tu niña interior, abrazar tu sombra, reconocer tus proyecciones, integrar tus energías, soñar con valentía, honrar tus heridas, perdonar, crear un hogar interno, escuchar tu deseo y reescribir tu narrativa son tareas de por vida. Sin embargo, cada paso que das te acerca a la autenticidad y a la paz. Si has sentido emoción, resistencia o alivio al leer, escucha esas sensaciones. Son señales de que algo se está moviendo en tu interior. Te invito a que no guardes este proceso en silencio. Comparte en los comentarios cómo te resonó, qué parte de ti se sintió vista, qué historia te inspiró. Tus palabras pueden ser un faro para otras mujeres que atraviesan lo mismo. La sanación colectiva empieza con la vulnerabilidad individual. Juntas, tejemos redes de apoyo donde nuestras niñas interiores pueden jugar y descansar. Comparte este video con alguien que pueda necesitarlo. A veces, una frase, una historia, un concepto, pueden abrir puertas que llevaban años cerradas. No subestimes el poder de pasar la voz. Invita a otras mujeres a este espacio seguro, a este diálogo sobre la psique y el alma. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y dale like. Tu apoyo permite que esta comunidad siga creciendo y que sigamos ofreciendo contenido cada semana para seguir explorando el universo interior. Quiero también recordarte la herramienta que prometimos al inicio, la práctica de conversar con tu niña interior. Dedica unos minutos cada noche para cerrar los ojos, visualizar a tu niña y preguntarle cómo se siente. Escríbele, dibuja con ella, invítala a tus decisiones. Este sencillo acto puede cambiar tu relación contigo misma de manera profunda. La niña interior se siente segura cuando sabe que tiene una adulta que la escucha. Esa seguridad se reflejará en todo lo que hagas, en tus relaciones, en tu trabajo y en tu bienestar emocional. Finalmente, quiero dejarte con un mensaje de esperanza. Sanar no significa nunca más sentir dolor, sino saber que tienes la fortaleza y las herramientas para sostenerte cuando duela. Has aprendido que no estás sola, que dentro de ti vive una niña que es fuente de alegría, que tu sombra puede ser integrada, que tus sueños son puentes hacia tu autenticidad, y que cada día puedes escribir un capítulo nuevo. Sigue eligiéndote, sigue escuchando tu alma, sigue creyendo en tu capacidad de renacer. Nos reencontraremos en un próximo video, con nuevas herramientas y relatos para seguir iluminando el camino. Hasta entonces. Que la luz que encendiste hoy permanezca en ti.